Guerreros, bienvenidos a un nuevo video de tu mejor versión. Recuerden que voy a estar subiendo video todos los martes para aportarte un granito de arena y ayudarte a que alcances tu máximo potencial. En el video de hoy vamos a hablar de algo que se está cocinando y que cada día parece que brota por todas partes en la sociedad en que vivimos. Es algo que está en todas partes y que muchas veces no lo queremos ver. Queremos hacer la vista gorda hacia ese problema. Y es que en la sociedad donde vivimos se jerarquiza como el consumismo hedonista a la relación como el máximo referente de la felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese ser que consume, que todo el tiempo piensa en consumir como una relación hacia el placer y el placer hacia la felicidad, eso es lo que hoy en día en la sociedad está como por encima en la escala de valores. Es el ser que más idealizado, el más valioso, entre comillas. Hedonista, para los que no saben, es el priorizar el placer. Priorizar el placer ante cualquier cosa. Y en una sociedad donde el consumo es igual al placer, la responsabilidad es algo que queda en segundo plano. La responsabilidad es una carga, es una mochila, es algo a lo que mucha gente le huye. Y incluso lo ven como la responsabilidad. Si podés ser libre, no sos responsable. La libertad es un sinónimo de no ser responsable, cuando en realidad es todo lo contrario. Y el hecho de que alguien sea responsable demuestra la capacidad que tiene para ser libre. Porque cuando uno prioriza el placer, no se da cuenta que el precio es no tener la posibilidad de resolver esos problemas. Porque no quiere llevar la carga de ser responsable de resolver la dificultad. E incluso no se ve el hecho de que la responsabilidad es algo que te puede dar felicidad, no quitártela, como muchas personas tienen el concepto de ¿para qué atarme a esa responsabilidad si puedo desprenderme y ser libre? Y el hecho de ser responsable es algo que te demuestra que sos capaz, incluso cuando vos le das una mano a otra persona o podés ayudarla en ese problema que a esa persona la está desbordando, y vos sos capaz porque tu responsabilidad te supera la capacidad que vos tenés de afrontar los problemas, al punto de que podés ayudarle a la otra persona a afrontar sus propios problemas, ya sea porque ya lo superaste a ese mismo problema o porque tenés una visión más a largo plazo. Entonces, el hecho de que vos puedas darle una mano a otra persona habla mucho de la capacidad que vos tenés para ser responsable. Y esa persona, si es recíproca, es una persona consciente, agradecida, te va a devolver con gratitud tu ayuda o que le hayas dado una mano, y eso se va a ver reflejado en vos, porque te vas a decir a vos mismo: soy capaz de solucionar ese problema, pude ayudarle a solucionar su problema porque soy capaz. Y es algo muy importante, ayudar a otra persona para demostrarse que uno es capaz. Es esta sociedad de capricho, de placer instantáneo, la que fomenta
una ideología infantil, como un niño que patalea para que le den su juguete. Y si no le dan su juguete, entonces patalea más y culpa a los demás. Y ese pensamiento está muy arraigado a los adultos de hoy en día. Por eso es que vivimos en una pandemia de Peter Pan, en una pandemia de niños que no quieren crecer, que no quieren ser adultos. Pero el sistema donde vivimos no es el único factor. También hay otros factores como la educación. La educación que está en nuestro hogar, en cómo se da esa recompensa y cómo muchas veces llega esa recompensa sin ni siquiera un esfuerzo previo, ya sea con nuestros hijos o con esa persona que está a nuestro cargo, o viceversa, cuando éramos niños y estábamos a cargo de otra persona, ¿cómo recibías ese premio, ese regalo? Muchas veces pasa que por querer darle todo a tu hijo, terminás olvidándote de enseñarle la prioridad del esfuerzo y el sacrificio. Y eso está muchas veces arraigado al pensamiento de victimismo, de si no me lo dan, es culpa de los demás, porque fue alimentado ese concepto. Ese mismo pensamiento de la recompensa sin sacrificio y de que todo tiene que ser placer todo el tiempo, es algo que alimenta ese victimismo. Es algo que alimenta el hecho de que si no recibo lo que merezco, entonces la culpa la tienen los demás, porque los demás me tienen que dar eso que merezco. Y eso, sin darte cuenta, te lleva a una espiral de victimismo, a una espiral donde no podés ser consciente de lo que estás manejando mal. Ni siquiera llegás al punto de ser consciente, porque estás encerrado en ese propio pensamiento. Y en el momento en el que ocurra un problema, la solución va a ser quejarte, porque esas fueron las herramientas que se te dio cuando tenías un problema. Te quejabas y recibías lo que merecías, tu recompensa. Y eso es lo que te afecta sin darte cuenta, el estar atado a ese victimismo y no tener la posibilidad de solucionar esos problemas. Porque solo la persona que es responsable es la persona que es libre. La libertad es un sinónimo de responsabilidad, de yo soy responsable de mis actos, soy responsable de mis hechos, por lo tanto yo elijo hacia dónde ir y hacia dónde no. Cuándo me dejo llevar y cuándo no. Cómo reacciono ante cada estímulo. Porque una cosa es lo que sentís y otra cosa es lo que demostrás. Y son cosas muy diferentes. Lo importante no es cómo te sentís, sino cómo reaccionás ante ese estímulo. Y es que somos los arquitectos de nuestro destino. Y si algo se da, es por uno. Si algo es por uno, no es por los demás. Y si uno quiere cambiar una situación, tiene que estar comprometido a cambiarla, a poner un granito de arena. Si no, no te quejes si no estás dispuesto a cambiarla. Los niños se quejan cuando no pueden resolver algo porque no tienen las herramientas para resolverlo. Pero los adultos no se quejan, los adultos solucionan. Los adultos ponen la solución sobre la mesa y resuelven. Esa es la diferencia entre un adulto y un niño. Y muchas veces pasa que cuando somos niños nos dan de comer, nos visten, nos dan todo lo que necesitamos. Y cuando vamos a la escuela, si pasa un problema, vamos hacia el maestro, la maestra, el profesor, la profesora,
y resuelven. Y así incluso uno lo puede llevar al trabajo y llevarlo de la misma manera. Y uno es inconsciente de ese mismo acto. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con cómo nos estamos manejando en la vida. Porque existe un precipicio del cual uno tiene que saltar para crecer como persona. De este lado, uno es un niño, una persona inmadura. Y de este lado, es una persona adulta, es una persona madura. Para dar este salto, es necesario sacrificarse, esforzarse y ser consciente de que uno es responsable de sí mismo. Entre medio de estos dos precipicios hay un valle que es las excusas. Uno, ya sea por sí mismo o por otra persona, capaz que se ve obligado, capaz que es por su propia decisión, debe saltar de un lado al otro. Y entre medio están las excusas. Muchas veces pasa que intentamos saltar y no alcanzamos. Ya sea porque tomamos las responsabilidades a medias. Decimos, bueno, me voy a hacer cargo de esto, pero un poco nomás. Y después me voy a hacer cargo de esto otro, pero otro poco. Y eso hace que no demos el salto de una, sino que lo demos en dos saltos y no lleguemos hacia el otro extremo. Entonces uno cae en las excusas. Eso es algo que pasa, es muy normal. El hecho de que uno se ponga excusas, no lo pude lograr porque mi padre, etcétera. No lo pude lograr porque el presidente, etcétera. No lo pude lograr porque el sistema capitalista y porque lo que sea. Uno siempre tiene un pero. Por eso mismo hay que ser conscientes, y más en estos tiempos, de que el hecho de tu responsabilidad te hace libre. Y si algo pasa es por vos. Entonces si algo no se da, también es por vos. Y eso hace que la cosa dé un cambio. Que seas el que tiene el volante en tu destino. Porque es muy fácil caer en el otro tuvo la culpa, el otro, gracias al otro, yo no puedo lograr esto. Cuando en realidad es uno el que tiene el volante. Y es uno el que puede controlar hacia dónde ir y hacia dónde no. Y las excusas son el peor enemigo para poder ser mejor, para alcanzar tu máximo potencial. Muchas veces pasa que nos vamos a enfrentar a algo, nos vamos a enfrentar a ese miedo que es el saltar de un lado al otro para ser mejor, y nos ponemos una excusa y ni siquiera somos conscientes. ¿Cuál es tu excusa para no hacerlo? ¿Cuál es? Sé consciente cada vez que querés enfrentar ese miedo. ¿Cuál es tu excusa para no poder lograrlo y no enfrentarte a ello? A mí me ha pasado mucho. Quiero empezar el gimnasio. No, estoy cansado, trabajo mucho, no puedo. Quiero empezar a estudiar. No, es que no me dan los tiempos. Y siempre uno se escuda para no hacerlo. ¿Cuál es tu excusa? Analízate y vas a observar que siempre antes de tomar un riesgo te pones una excusa y es tu propio miedo el que te está impidiendo llegar a eso. Hay no me acuerdo si era un proverbio o algo parecido, que es sobre los indígenas americanos, que habla de que uno en su interior tiene dos lobos. Uno que alimenta, uno que no quiere que estés mejor y uno que sí busca que estés mejor. ¿A cuál alimentas vos? Eso va a definir, y al que alimentes más seguido es el que se va a hacer más fuerte. Entonces, si vos dejas que tu excusa domine, esa excusa se va a hacer cada vez más fuerte y va a ser más difícil enfrentar ese problema. Si vos dejas que esa parte de vos que quiere enfrentar los miedos se vuelva más grande y siempre la alimentás, la reforzás, enfrentando tus miedos, dándole para adelante, no renunciando, por más que sea complicado,
siempre alimentás ese lobo, se va a volver más grande y va a ser más difícil caer en las excusas, en los miedos. Y hay que ser conscientes de que es una obligación el ser responsable. Es una obligación, no es opcional, no hay opción. Hay que ser responsable de uno mismo y de su propia vida, de su propio camino, de su propio destino. Y para eso a veces capaz que es difícil tomar la decisión más complicada, pero podés ir paso a paso. Una vez escuché que, por ejemplo, si tenés una montaña de platos, lo vas haciendo paso a paso. No es necesario pensar, no, tengo que lavar todos estos platos, qué estrés. No, capaz que ordeno los platos primero. Ya que ordené los platos, bueno, voy y ordeno los vasos. Ya que ordené los vasos, bueno, voy y ordeno los cubiertos. Y así sucesivamente. Y bueno, ya que estoy, abro la canilla y pongo un poco de jabón. Y enfrentándote, pasito a pasito, hasta enfrentar esos miedos grandes que uno tiene. Pero hay que hacerlo y hay que obligarse a hacerlo. No hay opción. Uno es el arquitecto de su destino. Uno controla su destino. Uno tiene las manos sobre el volante, no otros. No el gobierno, no el médico, que yo estoy gordo, no, pero la culpa la tiene el médico. No, porque no me va bien en el trabajo, no, la culpa la tiene el político. Y siempre excusas. Yo tengo el control, no otros. Yo tengo el control. Yo enfrento mis miedos. Yo lucho cada día por ser mejor. Lucho cada día por avanzar en la vida, por mejorar, por demostrarme que puedo. Lucho cada día por ser mi mejor versión.